El Templo Sinaí presenta su programa Eleva tu Visión, con un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos para escuchar la palabra de Dios y música que cambia la vida. Muy buenas noches, hermanos y amigos. Los saluda su anfitrión José Ordóñez y hoy tengo el gusto de estar acompañado por dos pastores amigos, el hermano Estuardo García Salas y el hermano Carlos Macías, que están con nosotros con motivo del nuevo año 2017. Hermanos Estuardo y hermano Carlos, bienvenidos a Eleva tu Visión. Buenas noches, mi amado hermano José. Es un gozo estar con vos en este programa. Es una gran bendición. ¿Qué tal? Buenas noches, hermano José, hermano Estuardo, a toda la audiencia. Y si me permites, quiero saludar a los hermanos en la ciudad de Chihuahua que nos escuchan, en Acuña, allá en Coahuila con el pastor Javier González y su familia, y en Yuma, Colorado. Hermanos nos oyen allá en Estados Unidos también. En Yuma, Colorado. Así es. Bueno, y en Guatemala, Estuardo. La iglesia Monte de los Olivos, allá en Tactic, también nos escuchan, mis hijos en Guatemala también. Solo explica, Tactic es una ciudad en Alta Verapaz, que es un departamento o un estado de Guatemala. Así es. ¿A cuánto estás de la ciudad de Guatemala? 185 kilómetros está Tactic. Como 3 horas y media. Sí, así Hay es. muchas curvas para allá. Muchas curvas, pero es un lugar precioso, muchos árboles, es muy lindo. Muchas montañas hermosas. Así es, José. Sí, hoy estabas enseñándoles la fotografía de donde están ustedes a unos hermanos y se veía un lugar bellísimo, ¿verdad? Muy lindo. Pero miren, hermanos, yo les quiero agradecer a ustedes dos por haber estado dispuestos a venir aquí a Monterrey. Hoy estamos en el primer programa Eleva tu Visión del año 2017. Y estamos también estrenando a alguien nuevo en controles, Jorge Peña, José Luis Silva. Feliz año a ustedes, les agradecemos mucho su fidelidad tratándonos tan bien. Pero quiero decirles a nuestros oyentes que hoy, este programa de hoy, estamos comenzando una serie que el hermano Estuardo y el hermano Carlos, ellos ya están familiarizados con esto, porque fue algo que compartiste, Estuardo, en Chihuahua. Así es. Basado en Miqueas, capítulo 6 y versículo 8. Así es. Con este pensamiento: ¿qué pide Jehová de ti? Que tú hagas justicia, que hagas misericordia y que camines en humildad delante de Dios. Amén. Entonces, Estuardo, es el principio de la serie. ¿Con qué querés que comencemos? Bueno, yo siento que la misericordia de Dios es importantísima en la vida de los creyentes. Ajá. Y creo que deberíamos de tocar primero la misericordia, luego la justicia y la humildad. Las tres son muy importantes realmente, pero la misericordia de Dios creo que es clave en la vida del creyente. Solo quiero que sepan ustedes que hay algo que es muy significativo, que este fue uno de los últimos mensajes del año 2016. Estaba con nosotros el pastor Gabriel Beltrán, de Sazamulco, Guerrero. Muy apreciado. Y él predicaba acerca de los consejos del hijo de David. Así se llama la serie que él comenzó. Y lo primero que él compartió fue: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Entonces, yo no te lo había dicho vos, porque yo quería que el Señor fuera quien estuviera moviéndose en cómo ibas a escoger desarrollar este tema. Pero creo que terminamos el año 2016 meditando en la misericordia de Dios y estamos comenzando meditando en la misericordia de Dios y lo que nosotros tenemos que tener, un corazón misericordioso. Pero adelante, Estuardo, adelante, Carlos, ustedes desarrollan el tema. Miqueas 6:8. Oh hombre,
Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tus Dios. Oh hombre, ¿qué pide Jehová de ti? Él te ha declarado lo que es bueno. Ajá. ¿Y qué pide Jehová de ti? O sea, todo la relación hombre-Dios, Dios con hombre, se reduce a esto que Él pide de nosotros. Hacer justicia, amar la misericordia y que te humilles ante tu Dios. Son temas muy profundos y sencillos a la vez, pero que en la vivencia del cristiano tienen que ser una realidad. Pues mira, tienen que ser una realidad porque en eso consiste la esencia. Ahí reside el meollo de Dios, de la relación con Dios, de la caminata con Dios. Porque Dios es justicia, Dios es misericordia, Dios es humildad. Y eso es lo que pide de nosotros, que seamos como Él. Y vamos a ver que las tres son virtudes. Fíjate, Ajá. ¿qué entendemos por misericordia? ¿Qué es misericordia? Ujú. Es la virtud que nos hace tener compasión de los males ajenos. Ujú. Eso es misericordia y es sinónimo de piedad. Podemos tocar un poco, ustedes han visto eso de personas piadosas. ¿Es piadoso? No. O tal familiar no era una persona piadosa, pero conocemos gente piadosa y nosotros anhelamos llegar a ser de verdad hombres piadosos. Pero también misericordia es virtud que nos impulsa a perdonar. O sea, la misericordia y el perdón van de la mano. O sea que si no tenés misericordia, va a ser imposible perdonar. Sí, es difícil, casi imposible. Fíjate que el hermano Gabriel hablaba de la misericordia como las cuerdas. O sea, pensando en eso, yo lo había oído como que es acordarse de la miseria, pero las cuerdas con que atraes y envolves a alguien, que te extendes a alguien para manifestar esa compasión que estás diciendo, ¿verdad? Y por ende perdonás. Compasión de los males ajenos. Ajá. Es hacia otros, Ajá. ¿verdad? Y algo contrario, es un reproche, es un rechazo total, pero la misericordia precisamente hace eso, nos jala, nos acordona pues con esas cuerdas de amor, la misericordia, y es también sinónimo de benignidad, bondad, clemencia, ser clementes, misericordiosos con otros. Y esos atributos son parte esencial de Dios, de su carácter, de su naturaleza. Frutos del Espíritu. También. O sea que conforme nosotros nos rendimos a Dios, Él está obrando su carácter en nosotros. Así es. El fruto de su Espíritu. Su gloria misma. En Mateo, capítulo 5, Ujú. ahí encontramos el sermón del monte, las bienaventuranzas. Ujú. Y nos debe de llamar la atención el verso 7. Mateo 5, verso 7. Fíjate que cuando estábamos platicando sobre esto, Estuardo, me percaté que varias veces vos dijiste dichosos en vez de bienaventurados. Sí. Ese es otro significado de esta Así palabra, es. ¿verdad? Sí, la palabra bienaventurado es dichoso. O sea que gozan Dicha. de dicha. Sí. Dice Mateo 5:7, bienaventurados o dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ajá. Cosechas lo que siembras. Ajá. Es una ley Exactamente. espiritual, hermano. No podemos ser duros, sin compasión y esperar recibir misericordia.
Así es, yo recuerdo también en el Evangelio según Mateo, en el verso 18, una parábola del reino de los dos deudores, en donde el Señor Jesús está hablando de un rey que hace cuentas con sus siervos y empieza a hacer cuentas, y le presentan a uno que le debía 10,000 talentos, y dice así nada más, y no pudo pagar. Y entonces el rey le dijo, hay que venderlo con su mujer, sus hijos, porque no podía pagar. Pero él le suplicó, por favor, ten misericordia de mí, ten clemencia de mí. Y así le suplicaba postrado, y yo te lo pagaré todo, ten paciencia conmigo. Y entonces dice que el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Y esto, cuando vemos 10,000 talentos, quizá no tenga mucho sentido para nosotros, pero 10,000 talentos significan, cada talento pues significa 6,000 denarios. Eso quiere decir 6,000 días de trabajo. Una persona... A ver, 6,000 días de trabajo, sí, es un talento. O sea, 6,000 denarios es un talento. Exacto. Ajá. Entonces, 6,000 días de trabajo, él tendría que pagar 10,000 talentos, pero vamos a hacer un poquito aquí la equivalencia a nuestro tiempo. Si son 6,000 días de trabajo, en 10,000 talentos serían 60 millones de días de trabajo. No, pero solo para que lo pongamos todavía en mayor contexto para nuestros hermanos mexicanos. Acaba de salir publicada la nueva ordenanza o el nuevo decreto de cuál es el salario mínimo en el área de las ciudades en México, y estamos hablando de 80 pesos por día. Ajá. Que ese es el salario mínimo, ¿verdad? 80 pesos por día. Y este hombre tenía una deuda de ¿cuántos? 60 millones de días de trabajo. 60 millones de días de trabajo. Estamos hablando imperdonable, de... imposible. ¿Qué? 4,800 millones tenía de deuda. Una cantidad imposible para pagar a él, porque está marcado también según lo que él ganaba ahí, ¿no? Pero... el asunto es que tenía, ni aún juntando a su esposa, a sus hijos, así fueran 10, no podría pagarlo, porque si él hubiera vivido, si él trabajara 100 años, eso solo sumaría 36,500 días. Imagínate. Trabajando todos los días. Todos los días, desde que nació. Y sin días de reposo, de niños creo que no tenían que trabajar, pero 365,000 días sería... No, 36,500 días. Serían 100 años. Si viviera 100 años. Exacto, 100 años para trabajar. Y entre toda la familia no juntarían ni 200,000 días de trabajo. Así que lo que podemos ver aquí es cómo Dios es movido a misericordia. Ajá. Y perdona a todo aquel que se acerca a Él y cree en Él y cree que recibe el perdón de Él por la muerte de Jesús en la cruz. Uh-huh. Es impresionante el perdón de Dios. Pues es que solo les quiero comentar a nuestros oyentes que creo que fue la noche de Año Nuevo, que estábamos en la casa después del culto, después de la cena y todo. Muy rica cena. Y sí, que Dios bendiga a las hermanas. Pero estábamos platicando y yo le decía, Carlos, ¿de dónde es que, cómo se llega a decir la cantidad? Entonces nos pusimos a investigar, pero tú encontraste también en una traducción, ¿verdad? Dios habla hoy. Exacto. En esa traducción, que dice que sí son millones, pero no sabíamos cuántos millones exactamente. Y la verdad es que ese es meditar en eso te hace pensar, y Dios está contando esto pensando en que nosotros tenemos que darnos cuenta, así es la deuda de impagable. Nuestra deuda con Dios. Amén. La salvación que nuestro Señor Jesucristo nos ofreció, que tú mencionabas ahorita. Así era de impagable esa salvación para nosotros. Hablaba ahorita Estuardo de amar misericordia, de algo que pide Dios de nosotros. Este hombre fue perdonado de una deuda impagable, pero a él le debía a otra persona 100 denarios. ¿Qué es esto? 100 días de trabajo. 100 días de trabajo. Y
cuando llega y le dice, págame lo que me debes, a él ya lo habían perdonado, pero págame lo que debes, yo te lo voy a pagar con trabajo, no, págamelo ya, y no le perdona esa pequeña deuda que con 3 meses de trabajo se lo podría haber pagado, más o menos, pero no lo perdona, y esto nos habla de nosotros, cualquier cosa, cualquier ofensa que recibimos, tenemos que perdonar, tenemos que amar la misericordia porque Dios es misericordioso. O sea, lo que Dios está dándonos a entender es que siempre que nosotros seamos ofendidos o que suframos un agravio, que nosotros estemos conscientes de todo lo que nosotros hemos agraviado o hemos ofendido a Dios. A Dios y a los y así, a todos, pero pensando en que si Dios nos perdonó a nosotros una deuda que era francamente impagable, entonces nosotros tenemos que pensar en eso todo el tiempo y decir, yo no puedo pagar eso, entonces yo también tengo que estar dispuesto a perdonar. Miren, segundo de Samuel, capítulo 22. Y versículo 26, está David aquí en un salmo que también se convirtió en el Salmo 18, pero en 2 de Samuel 22, 26 dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso. O sea, dice otras cosas más, pero yo quiero hacer eco de lo que leíamos en Mateo 5, 7, porque Dios enlaza. Tú recibiste misericordia, entonces tú tienes que mostrar misericordia. Número 1. Pero número 2, Dios te mostrará misericordia si tú eres misericordioso. Por eso dice, dichosos, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Y tú lo dijiste, la misericordia es la base del perdón. Si perdonamos, seremos también perdonados. De hecho, ya hemos sido perdonados. Pero así dice también en Mateo, el pasaje de los 2 deudores. Si podemos regresar a eso más adelante, Carlos. Pero volviendo entonces a Miqueas 6:8. ¿Qué pide Jehová de ti? ¿Por qué pide Jehová de ti que tú hagas misericordia? Porque Dios mismo es el primero que está dispuesto a mostrar misericordia. Entonces él dice, se deleita, José. Sí. Él se deleita en la misericordia. En hacer misericordia. Amén. Sí, entonces, ¿qué pide Jehová de ti? Que tú seas misericordioso. ¿Pero por qué? Porque Él te mostrará misericordia si tú eres misericordioso. Y es parte de su naturaleza, ¿verdad? Él es un Dios misericordioso y quiere que sus hijos desarrollemos, que mostremos esa misericordia a nuestros hermanos. Sí, es tan humilde que Él nos muestra el camino. Él inicia perdonándonos sin esperar algo a cambio. ¿Él da el primer paso? Él da el primer paso, eso. Ajá. Exactamente. Él da el primer paso y de ahí nosotros, como volviendo a lo de la parábola esta, Él dio el primer paso antes de que Él hiciera cualquier cosa, bien o mal. Dios dio el primer paso, perdónanos la deuda impagable. ¿Qué espera pues de nosotros? Que amemos misericordia, que amemos perdonar. Que perdonemos. Imagínate, 100 denarios, estábamos hablando de 100 días de trabajo. Eso es una deuda pagable. Pagable real. ¿Verdad? Realmente Él podía devolverle esa deuda a ese hombre, pero Él no quiso, no perdonó, y le habían perdonado una deuda que era imposible de pagar. Y con toda su familia. Y Él no pudo perdonar una deuda pequeña. Qué tremendo. Ahora, fíjense que viendo en Mateo 18, que es donde está lo de los 2 deudores, el Señor comienza ese capítulo y le preguntan quién es el mayor en el reino de los cielos. Y llamando Jesús a un niño, lo pone en medio de ellos, y Él les dice a todos, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es importante
y es muy interesante también que veamos el contexto en el cual el Señor Jesús contó lo de los 2 deudores. ¿Por qué puso a un niño en medio de ellos? Porque creo que todos reconocemos que para un niño, para una niña, es fácil perdonar. Para ellos pueden estarse peleando y todo, pero en eso los agarramos, eso no está bien. Y por supuesto, cae disciplina, cae la vara, todo eso. Y luego decir, a ver, pídanse perdón. ¿Y qué hacen los niños que estaban teniendo el conflicto? Se piden, perdón. Pero lo hacen bien y vuelven y siguen jugando, siguen viviendo como si nada hubiera sucedido. Para ellos es fácil perdonar. Entonces, viene Jesús, sigue contando ahí distintas cosas, pero llega la parte preciosa esa de Pedro, ¿verdad? Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y él se consideraba así muy perdonador. Dice, ¿hasta 7 veces tengo que perdonar? Y en ese contexto es que Jesús le dice, no, hasta 70 veces 7. Y entonces cuenta lo de los 2 deudores. Entonces, es el corazón de Dios el que vemos aquí revelado. ¿Y cuál debe ser la actitud, el corazón de todos los cristianos? Ser como Cristo, perdonadores. En Salmo, capítulo 52. Salmo 52. Verso 8. Verso 8. ¿Me permites leerlo? Sí, hermano José. Salmo favor. 52, 8. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Ay, hermano. No debemos de confiar en otra cosa, en habilidades, en nuestra espiritualidad, nuestras horas de oración, nuestras tantas veces que hemos leído la Biblia, lo extrovertidos que podamos ser. No, hermano. Qué triste si esa es nuestra confianza. Nuestra confianza es en la misericordia de Dios. Eternamente, para siempre, toda nuestra vida, debemos de confiar en su misericordia. Amén. Fíjate que ahorita que mencionas esto, yo estoy recordando varios cursos que, bueno, los 3 estuvimos en el Instituto Hebrón, ahí en Guatemala, en algún momento de nuestras vidas de preparación ministerial. Pero no sé si ustedes recuerdan que varios cursos, viene a mi mente el estudio del fin, matrimonio y familia, crianza de los hijos, pero en varios cursos se daba algún listado de claves para esto, claves para crianza de los hijos, claves para los matrimonios, claves para... Pero casi siempre la primera característica que se mencionaba es la misericordia de Dios. Tanto así que llegaba el punto donde llegábamos a otro curso y se daba otro listado y uno ya sabía la misericordia de Dios. Pero es la pura verdad. O sea, nosotros podemos creernos muy estudiosos, muy buenos maridos, muy buenos padres, pero la verdad es que siendo honestos tenemos que reconocer, Señor, solo tu misericordia. Así es. Solo tu misericordia. Cuando Dios le mostraba a Moisés cómo hacer, cómo erigir el tabernáculo y cada mueble del tabernáculo, algo que viene a mi mente y recordando esos cursos es en el arca del pacto, y el arca esta del pacto tiene una parte de arriba que es la tapa, por decirlo así, pero también más bien se llama asiento de misericordia, y están 2 ángeles así inclinados, volteando a ver esa plancha, esa tapa que representa misericordia, es un asiento de misericordia, porque ellos confían en la misericordia, porque todo en el cielo, en el reino, está mucho de ello basado en la misericordia de Dios. Sí, solo para nuestros oyentes que no están familiarizados con el estudio del tabernáculo, en nuestra Biblia dice propiciatorio. Pero realmente el original, y en otros idiomas, por ejemplo en inglés, yo solo el inglés entiendo, pero sí dice asiento de misericordia. Y creo que es algo que necesitamos entender. En el arca de
de Jehová, en el arca del pacto, es indispensable en esa arca, y lo que los serafines que están ahí, esos seres, están viendo todo el tiempo es la misericordia de Dios. Pero solo quiero, vamos a ir a un corte, pero solo quiero leerles lo que dice Dios cuando se encuentra con Moisés durante ese encuentro en Éxodo capítulo 34, verso 5, y dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Te invitamos a que visites nuestra página de internet predicascristianas.mx o que veas nuestro canal Eleva tu Visión en YouTube. Para comunicarte con nosotros, escríbenos a nuestros correos electrónicos elevatuvision@gmail.com o info@predicascristianas.mx.
Estamos de vuelta en Eleva tu Visión. Estamos con los pastores Carlos Macías y Estuardo García Salas en este primer programa de la serie basado en Miqueas capítulo 6 versículo 8, y estamos estudiando la misericordia de Dios y la misericordia que Dios espera que nosotros manifestemos. Adelante, Estuardo. Estamos viendo que Dios se deleita en la misericordia. Y el fundamento del perdón es la misericordia. Si no somos misericordiosos, no podemos perdonar. Vayamos a Miqueas capítulo 7, del 18 al 20. Miqueas 7, 18 al 20. Amén. Aquí tenemos que dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Amén. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás Amén. la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Amén. Y ese es el último versículo de Miqueas. O sea que Miqueas termina con ese pensamiento. Con la misericordia Ajá. de Dios. Dios nos perdona. Nuestro Dios olvida el pecado de su pueblo. Dice las Escrituras que Él se deleita en la misericordia, y como resultado o consecuencia de ese deleite es que Él sepultará nuestras iniquidades. Hermanos, eso es tremendo. Es una promesa preciosa. Dice: echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Como dice la hermana Corrie ten Boom, o como decía nuestra amada hermana, Dios no tiene una caña de pescar. Él echa los pecados, nuestros pecados, a lo profundo del mar y nunca los volverá a sacar. Amén. Ya se olvida de ellos. Así es olvidado completamente. Tenemos que aprender esa expresión de misericordia nosotros. Es grande su misericordia, definitivamente. Yo estuve hace unas semanas, estuve oficiando en un funeral y había esta persona que partió. El Señor tuvo misericordia de esa persona. Por años estuvimos orando, estuvo su familia orando por esta persona, y en ese último momento él alcanzó el perdón y la misericordia de Dios. Y algo que impactó mi vida es que... Solo una cosa, yo creo que sé de quién estás hablando, pero por muchísimos años su esposa y sus hijos habían caminado fielmente con el Señor y él no había querido nada con el Señor. Así es. Por muchísimos años. Y en los últimos días de su vida empezó a recibir a los hermanos, a su hijo, a ti te recibió. Estuvimos orando ahí por él, pero algo que impactó mi vida fue precisamente algo que habla de la misericordia de Dios, y que es el Salmo 63:3, en la primera parte, que dice: porque mejor es tu misericordia que la vida. Salmo 63:3. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así es, así es. Y bueno, mi experiencia como en este funeral es que la presencia de Dios estaba honrando ese lugar, y su misericordia era obvia para los que estábamos precisamente agradeciendo a Dios, dando gloria, dando gracias por su misericordia, que después de muchas oraciones, a veces momentos que parecía que no iba a haber una respuesta, pero qué fiel es nuestro Dios y misericordioso. Yo lo pude ver en la vida de este hombre que alcanzó la misericordia de Dios, y que uno de sus hijos pudo decir: es que mejor es la misericordia que la vida. Amén. Y pues es que no solo en su caso, sino en todo momento, mejor es la misericordia que la vida. Solo quiero que sepan una cosa:
Nos están oyendo en vivo desde la Ciudad de México, o el Estado de México más bien, en Tlalnepantla de Vaz, los hermanos Eliazar y Doribel Alonso. Hay un saludo, por favor. Y nos envían Proverbios 14:22. Wow. Dice, no hierran los que piensan el mal, misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. Proverbios 14:22. Gracias, hermanos, por contribuir enriqueciendo este programa. Estamos viendo cómo alcanzar vivir con misericordia pensando el bien. No, un saludo para mis amados Eleazar y Doribel, o Papa Eleazar y Mama Doribel, que les decimos con tanto cariño y amor. Todavía también. les decís así. Sí, Bueno. sí, son jovencitos, eso sí, son muy jovencitos para ser papás en lo natural, ya de un viejito como yo, pero espiritualmente son hermanos que van adelante y Sí. nos han edificado y bendecido. Bueno, y hermanos, estábamos viendo un video precisamente de la última gira del coro en Chihuahua, y ahí estaban los hermanos bien jovencitos, 1900, ¿qué? 99, hermano. 99. Sí. Bueno, pero Estuardo, seguí por favor, porque estamos viendo qué es lo que va a hacer Dios con nuestro pecado. Lo va a sepultar y lo va a arrojar al fondo del mar. ¿Qué más nos tienes que decir Bueno, de eso? pero eso es lo que Dios hace. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Imagínate. ¿Lo mismo? Imagínate cómo es posible que podamos juzgar la falla, el error de un hermano. Si un hermano cae, no debemos de levantarlo, orar por él, sufrir, llorar por él. Pero qué triste es ir y contarlo a otros. Miren, fulano cayó. Ay, no hay compasión, no hay misericordia. Es como un padre con un hijo. Cuando un hijo falla y se le disciplina, el padre sufre. Hay un dolor. El padre tiene misericordia. Un hermano también debe de tener misericordia y compasión de las fallas de un hermano. Mira, dice Romanos 2 y versículo 1, siempre en la misma línea de lo que estás diciendo. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. O sea, que le estás quitando la misericordia a alguien. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. O sea, dicho de otra manera, nosotros mismos necesitamos urgentemente la misericordia de Dios. ¿Y no has oído esa frase que dice, yo nunca haría eso? Ay. Terminas haciendo eso y algo Peor, más, algo peor. Es cierto. Y pienso que tenemos que tener un balance, ¿sí? Misericordioso no quiere decir ser pasalón, no, sí, tú síguele, al cabo Dios te perdona, no te preocupes, no. Lo que dice Judas, la epístola de Judas 1:23. Judas 1:23 dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor. Fíjense, tened misericordia con temor de otros, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Tengamos misericordia de la persona, pero no quiere decir que vamos a ser componendas con pecado. No se trata de eso. Y qué bueno que dices eso, Carlos, porque realmente nosotros tenemos que ponernos del lado de Dios. Y lo que leíamos en 2 de Samuel 22, en ese Salmo 18 de David, es que Dios también se muestra severo con el perverso. Y es importante que entendamos eso. Cuando no hay arrepentimiento, Dios es severo. Y creo que eso va a quedar claro en cuanto a la justicia cuando estudiemos ese punto en el siguiente programa. Pero tenemos que entender eso. No es que Dios deje pasar todo, porque como soy misericordioso, ya ni le pongo atención a eso. No. Él es misericordioso, pero siempre extendiendo su misericordia en fin de que haya un arrepentimiento y que haya un volvernos a Él debido a que nos mostró misericordia, ¿verdad? Por eso dice, bienaventurados. Amén. ¿Verdad? Amén. Los que dan misericordia, los que son misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia.
Si no hay, está el juicio por el otro lado, porque Dios es un Dios justo. Y lo vamos a ver, si Dios lo permite, en el próximo programa. La justicia. Porque Dios es recto. Ahora, tocamos un poquito de esta hermana Corrie ten Boom. Ella vivió con su hermana en un campo de concentración. Prácticamente toda su familia murió en esa época. Pero ellas eran holandesas, pero fueron sorprendidas su familia auxiliando a los judíos en la Segunda Guerra Mundial, en los años 42, 43, que fue que ellas fueron llevadas presas a un campo de concentración. Ella llegaba a tener un odio tan terrible sobre los nazis, máxime cuando golpean a su hermana y ella muere. Entonces, Dios le derramó sobre la vida de Corrie ten Boom tanto amor y la misericordia de Dios sobre su vida, que ella pudo después perdonar con la gracia de Dios y a poder decir con toda seguridad: yo odiaba, pero ese pecado Dios lo tiró a lo profundo del mar y Él ya no lo saca. Él ya no va a volver a sacar. Pero ¿cómo era que decía ella? Que no tenía... Corrie ten Boom dice: Dios no tiene una caña de pescar. Wow. Dios no va a volver a sacar nuestros pecados de lo profundo del mar. Y la verdad es que así debemos ser nosotros como hijos de Dios. No andarles recordando a aquellos que hemos perdonado. Es que recordá que yo te perdoné y entonces tenés que caminar. Y recordá que otra vez te perdoné. No. Casi que la caña de pescar 489 veces esperando la 490. Sí, no. Para dar en el blanco como creyentes debemos de ser misericordiosos. Sin misericordia no daremos en el blanco, hermanos. Es delicado, porque si no perdonamos, no recibiremos perdón. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Versos 14 y 15. Ok, Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis. Imagínate. Wow. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No, es que miren ustedes, realmente el Espíritu Santo es claro aquí. O sea, no hay para dónde. No hay para dónde. No hay aquello de que nosotros podamos decir: no, es que esa ofensa es demasiado fuerte. No, es que usted porque no entiende las circunstancias de que se dio. No, el Señor es categórico. Si perdonas, Dios te perdona. Si no perdonas, Dios no te perdona. No, y imagínate el matrimonio. Ay, sí. En el matrimonio, muchos dicen, bueno, es cierto, el matrimonio, la base es el amor, pero ¿qué amor? Como el mundo lo tiene, tristemente, da tristeza. El verdadero amor, dice, es sufrido. Benigno. Se da por el otro. Entonces, en el matrimonio, sin la misericordia, es que hay que tener compasión el uno del otro, hermanos. La misericordia en el matrimonio es clave, porque el cónyuge, nuestra esposa, nos ama sabiendo nuestros errores, defectos, fallas, y tiene mucho amor, pero tiene misericordia, tiene compasión de nosotros. Amén. Entonces, amén. Con la misericordia viene el perdón. Amén. En un matrimonio es clave. Y vaya que pues es el cónyuge es la persona con quien convivimos a diario, y que de los hijos, la gente más cercana, obviamente pues donde hay más, puede haber más ofensa, pero por eso tenemos que ser misericordiosos, considerarnos unos a otros, y decía, si no perdonamos, ¿cómo esperamos ser perdonados? Santiago 2:13
dice Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y esto, Wow. y la misericordia triunfa sobre el juicio. El juicio. Wow. Miren, creo que estamos hablando de temas, ahí sí que sumamente delicados e importantes. No sé si ustedes han notado en años recientes, cuando se explica que una pareja está divorciándose, ellos usan esta frasecita, porque tuvimos diferencias irreconciliables, que es otra forma de decir imperdonable, que no estoy dispuesto a perdonar, no estoy dispuesto a soportar, no estoy dispuesto a tolerar, y la verdad es que esa es la naturaleza humana, y requerimos de un milagro de parte de Dios para que podamos perdonar, estar dispuestos a perdonar, estar dispuestos a pedir perdón, para que nuestros matrimonios sean verdaderamente el cielo en la tierra. Ahorita regresamos. El Templo Sinaí está situado en la Colonia Progreso, calle Artículo 123, número 2506. Y nos reunimos los miércoles y viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana.
Estamos ya en la parte final de este programa. La verdad es que el coro Hebrón está precioso, pero hay todavía cosas importantes que decir de despedida. Estuardo, estábamos hablando acerca de que nosotros tenemos que perdonar para que Dios también nos perdone, pero mencionabas algo que hay gente que dice incorrectamente, ¿verdad? ¿Qué era lo que decías de cuando alguien le pide perdón a otro? ¿Qué era? Sí, es que yo no sé, tal vez todos nos ha pasado más de alguna vez que fallamos o herimos a alguien, entonces nos acercamos y le pedimos perdón. Hermano, perdóname. O primo, un familiar, ¿va? Primo, perdóname, yo no quise ofenderte. No, solo Dios perdona, que Dios te perdone. Yo no soy Dios para perdonarte. Hay gente que dice así. Sí, pero ya vimos que en la palabra de Dios dice que tú tienes que perdonar para ser perdonado. Y alguien podrá decir, bueno, ¿y no el programa era la misericordia? Pues si están va de hablar del perdón. No, recordemos que misericordia es la virtud que nos impulsa a perdonar. Así es, y esto lo podemos ver en Colosenses 3, 12 y 13. Repito, Colosenses 3, 12 y 13, respecto a lo que decías de las personas que dicen, yo no soy Dios para perdonar, aparentando una humildad, pero es una gran soberbia, pienso yo. Sí. Y lo que el Señor nos dice, que se deleita en hacer misericordia y que espera que seamos misericordiosos, es esto en Colosenses 3, 12 y 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. ¿No es precioso eso, hermanos? Ay, o sea, sí. Dios nos da el ejemplo. Sí. Hermano, siempre dice, yo amo a Dios, pero la Escritura dice, Dios te amó a ti primero. Amén. Igual, ahorita, yo quiero ser misericordioso. Sí, es que Dios es misericordioso. Es Él el misericordioso. Amén. ¿Sabes Así qué? es, Hay una anécdota. Es increíble. Allá en Guatemala la escuché en una radio muy sonada y me pareció muy interesante. Muy interesante. Y es una nuera que vive con su suegra. Es algo no muy recomendado, ¿verdad ustedes? Pero es una anécdota. Y realmente la nuera con las suegras, por lo regular, no se llevan muy bien, y esta no era la excepción. Se da el caso de que... Esta nuera no era la excepción. Ajá. Se da el caso en que se llevaban tan mal que se herían y se ofendían. Imagínate la nuera haciéndole algo a su esposo y la suegra llegando, eso no le gusta, eso está mal, y como haces la cama no está bien, no planchas bien, y la nuera desesperada, y era una situación terrible, ya no aguantaba. Ajá. Y eso empezó a desarrollar un odio de la nuera hacia la suegra, y la suegra también no soportaba a su nuera. Entonces, por ese odio, viene la nuera y va a buscar a un farmacéutico anciano, ya muy anciano, y le dice, mire, yo odio a mi suegra, ya no la soporto, yo me quiero deshacer de ella. Entonces, viene y le dice, bueno, te voy a dar un veneno, pero si tú le envenenas rápido ahorita, todos van a saber que fuiste tú. Sí, porque se llevaban muy mal. Se llevaban muy mal, entonces tienes que cambiar. Entonces, poco a poco, te voy a dar un veneno que en 4 meses la va a matar. Y ella empieza. O sea, para no despertar sospechas. Claro, y llega y le empieza a echar el veneno en su comidita. Pero le dice que la trate bien tiene que perdonarla, ayudar, tratarla con amor. Y eso empieza a hacerlo. Era una apariencia, pero lo empieza a hacer y a hacer. Pero, ay, que no era más chula. Pero, decía. ¿qué pasó? Cuando pasa eso, se gana el corazón de la suegra.
Ajá. y se empiezan a amar y a querer y a perdonar y empiezan a desarrollar misericordia, ¿qué sucede? Que ya iba A los cumplirse el 3 plazo. meses, ella está angustiada, ahora ama a su suegra, ya la perdonó, tiene misericordia por ella, y va y corre con el farmacéutico y le dice, deme un antídoto, yo no quiero que mi suegra muera. Ya se va a envenenar. Por favor, ayúdeme. Y el anciano le dice, no te preocupes, no te di un veneno, la estuviste vitaminando. La clave era Le había dado una vitamina. que tuvieras misericordia de ella y la ibas a perdonar. Y eso todo- fue lo que sucedió. Y todo resultó, bueno, ella mostrando la misericordia. Así es. Bueno, ay, hermanos, que así podamos ser nosotros. Que en vez de mostrar resentimiento, odio, que podamos mostrar amor, misericordia, perdón, que es el carácter de Cristo. Oh, gloria a Hermanos, otra vez muchísimas gracias por estar gracias. aquí. Dios les bendiga. Dios. Igual, bendiciones. El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices el próximo martes por esta misma estación a las 9 de la noche. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.